Bueno, en realidad yo le tengo que dar a ustedes tres gracias. Gracias por la invitación, gracias por el esfuerzo que hicieron autoconvocados, sobre todo a partir de la segunda vuelta de la elección, y fundamentalmente gracias por seguir manifestando su decisión y su voluntad de acompañar y de sostener lo que comúnmente, generalmente, conocemos como el proyecto nacional. Yo venía pensando que quienes tenemos inclinación por la lectura, y particularmente por algunos géneros literarios, sabemos que la imaginación supera la realidad. Pero ha ocurrido que en estos 11 días que van desde el inicio del mandato del nuevo gobierno, esa creencia, por lo menos en mi caso, estoy empezando a cambiarla, porque evidentemente la realidad ha superado a la imaginación. Todo lo que ustedes dijeron, pronosticaron en esa tarea que acaban de describir, advirtieron, adelantaron en el barrio, entre los vecinos, incluso en su propia familia, o entre sus compañeros de trabajo o de estudio, se quedó corto. Ustedes recuerdan que decían que era la campaña del miedo, y no era otra cosa que describir o advertir lo que suponíamos que podía ocurrir. Yo, que ya tengo unos cuantos años de militancia activa, cerca de 50 años, he pasado, como tal vez algunos de ustedes, desde distintos lugares, tal vez algunos de ustedes lo han hecho desde el lugar del ciudadano de a pie, por muchísimas experiencias. La primera que recuerdo, en mi caso, de un gobierno que llevó adelante medidas de corte liberal, fue la de el gobierno de Onganía con Krieger Bacena de ministro de Economía. Y de ahí en adelante, para no aburrirlos, porque ustedes conocen la historia, me tocó también atravesar muchas otras experiencias, incluida la del gobierno militar. En ningún caso, en tan pocos días, se produjo una transferencia tan brutal de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. En ningún caso. Por supuesto, en el caso del gobierno militar también se produjo, pero de manera más paulatina. En ningún caso. Para que tengamos idea de lo que ha sucedido en estos 11 días. La decisión simultánea de eliminar las retenciones, particularmente las de trigo, maíz, girasol, soja y carne, independientemente de algunas que tienen que ver con economías regionales. Esa decisión, sumada a una mega devaluación que está en torno al 40%, más la decisión de liberar el comercio, y sin que todavía se hayan materializado los aumentos tarifarios que van a derivar de la quita de subsidios, más el aumento en el combustible, que desgraciadamente es inevitable, ha producido ya una transferencia de ingresos desde los sectores populares, y cuando digo los sectores populares, obviamente me refiero a los trabajadores, pero en general a todos los argentinos que tienen ingresos fijos en pesos,
de aproximadamente 3 puntos del Producto Bruto Interno a manos de los grupos más concentrados y las empresas multinacionales. Ni siquiera puede decirse que esa transferencia de recursos se ha desparramado o derramado entre la mayoría de los productores agropecuarios. Está muy claro que el sector agropecuario es el más beneficiado, pero ni siquiera puede decirse que este derrame haya abarcado a la totalidad de los productores agropecuarios. ¿Por qué? Bueno, porque el pequeño y mediano productor agropecuario no tuvo espalda para retener sus cosechas, y más allá o independientemente de que en muchos casos veíamos que en sus campos estaban los hilos bolsa, eso no le pertenecía porque ya se lo habían comprado las cerealeras, que lo dejaban depositado en el campo porque la capacidad de ensilaje no les permitía tener esa producción en sus propios hilos, pero ya estaba en manos de la cerealera. Quiere decir entonces que esta brutal transferencia de ingresos se ha dado, como nunca, reitero, en favor de un núcleo muy pequeño, que es el núcleo básicamente de los exportadores. Por supuesto también en favor de aquellos que poseían dólares y que han ido acumulando a lo largo del último tiempo. Esa brutal transferencia de ingresos va a manifestarse con mucha contundencia hacia fines de enero, principios de febrero, cuando la suma de todos estos factores, reitero, incluidos los aumentos tarifarios, y salidos de este periodo donde todavía el medio aguinaldo y algún tipo de bonificación puede amortiguar la situación, los argentinos que tienen ingresos en pesos se den cuenta que han perdido aproximadamente el 40% de su capacidad adquisitiva. Hacia fines de enero, principios de febrero, un argentino, un compatriota que gana 10.000 pesos, en términos de capacidad adquisitiva real, va a tener el equivalente a 6.000 pesos. ¿Y esto por qué? Porque el plan económico que ellos pretenden llevar adelante tenía un prerequisito, que es lo que está ocurriendo en estos días, que era bajar de manera vertical, en caída, los salarios medidos en dólares de los argentinos. Si no, no hay posibilidad que el plan económico que ellos tienen en mente pueda funcionar. Y lo están logrando. Por supuesto que esto vino acompañado también de decisiones que van en la misma dirección. Todo tiene que ver con todo. Como prevén un escenario de conflicto a raíz de esta quita tan importante en los ingresos de los sectores populares, van tomando por anticipado algunas decisiones que les permitan sobrellevar el escenario de conflicto. Una de ellas fue la intervención al INDEC. Curiosamente, quien asumió la intervención del INDEC, Jorge Todesca, dijo: el INDEC está destrozado, publicaba un índice de aumento de precios distorsionado, así que por un tiempo vamos a suspender la publicación del índice de precios. Es curioso que lo haga alguien que, como él, tenía una consultora que hasta hace pocos días, con 2 empleados, publicaba un índice de aumento de precios. Si con 2 empleados él podía publicar un índice de aumento de precios, no se entiende por qué no puede seguir haciéndolo con un organismo que tiene 1.000 empleados. Pero esto no tampoco es casual. Ellos pretenden llegar hacia fines de enero, en el marco de lo que denominan
de forma rimbombante un acuerdo económico-social, a una mesa de discusión donde no haya sobre el tapete un índice de aumento de precios real. Se calcula que las medidas que se han adoptado en este mes ya llevan la inflación del mes a un promedio de 3,5 o 4%, la del mes de enero se prevé en un 5%, y todo eso ya proyectado para el 2016 daría un escenario de una inflación anualizada de un 40%. Algo muy paradójico, porque en realidad la inflación venía descendiendo en la Argentina en los últimos meses. En realidad, este empinamiento, este crecimiento brusco del proceso inflacionario, esta reaparición de ese proceso inflacionario se debe precisamente primero a la anticipación de las medidas y ahora a la efectivización de las medidas. Es como si hubieran ocurrido dos oleadas de aumento de precios. La primera, que vino con la anticipación de las medidas, que lo hicieron a propósito para ver si se las podían dejar cargadas en la cuenta del gobierno saliente, y la que ahora se produce como consecuencia de la efectivización de las medidas. Por otra parte, me desvío un segundo, la decisión de eliminación de retenciones que se había preanunciado recayó fuertemente en la cadena agroalimentaria, y ahora la mega devaluación obviamente va a recaer fuertemente en los productos industriales por el encarecimiento que eso significa en términos de los insumos, bienes de capital, etcétera, que las industrias necesitan para mantener sus niveles de producción y que van a trasladar a los bienes que producen. Entonces, ahora se van conjugando el aumento en el sector agroindustrial con el aumento en el sector industrial propiamente dicho, y falta todavía los aumentos en el sector servicios. Entonces, Todesca dice, bueno, vamos a dar un índice dentro de 2 o 3 semanas, un índice provisorio. ¿Para qué? Para que cuando se inicien las discusiones paritarias, que van a tratar de eludir, llamando previamente, reitero, a un supuesto acuerdo económico-social, el sector patronal, incluido el Estado, pueda decir, bueno, acá no hay un índice real de inflación, así que tenemos dos alternativas. O discutimos productividad y no discutimos inflación, o discutimos la inflación esperada y no la pasada. Está claro que en cualquier escenario lo que pretenden es hacer un pagadiós con lo que los argentinos hemos perdido. Es decir, ese 40% de recorte en los ingresos, ellos pretenden que lo absorban los trabajadores y todos los sectores medios de la sociedad y que se empiece a discutir de ahí en adelante. ¿Para qué? Para sostener esta decisión de llevar a la baja los salarios de los argentinos medidos en dólares. También por esa razón, yo creo que intentaron, digo intentaron porque esa maniobra está frustrada, porque el gobierno de Macri además tiene otro récord. Es el primer gobierno que en 11 días ya ha sufrido 2 o 3 derrotas políticas. Entra también en el libro Guinness, no es muy común. Cualquier gobierno siempre tiene lo que se llama la luna de miel inicial, digamos, el crédito que le da al conjunto de la sociedad, de la dirigencia política, etc. Por eso digo, yo también creo que intentaron la tropelía de poner 2 jueces de la Corte a dedo. Ustedes vieron que estos son republicanos en la oposición y autoritarios en el gobierno. Es una característica muy común de los movimientos conservadores y liberales. Cuando son oposición, son republicanos, cuando están en el gobierno, son autoritarios. Y en este caso han confirmado la regla. Pero uno se pregunta, ¿por qué ese intento tan descabellado de imponer 2 miembros de la Corte a dedo
y con tanto apuro, incluso teniendo en vista la feria de enero, donde teóricamente, digamos, el Poder Judicial se paraliza. Yo les debo confesar que he pensado mucho en torno a cuál es la razón que los llevó a esa decisión, porque era obvio que era una decisión que iba a provocar una fuerte reacción. Digamos, no se podía pensar que esa decisión no iba a generar ninguna reacción. Tan grande fue la reacción que incluso hubo rechazos muy fuertes en la propia coalición que sostiene a Macri. Por ejemplo, de parte del radicalismo hubo dirigentes que abrazaron de manera entusiasta la candidatura de Macri, Caso Cobo, Ricardo Alfonsín, Gil Lavedra, etcétera, que se vieron en la obligación de oponerse por vergüenza ajena o porque hay una tradición institucionalista en el radicalismo que aún en el caso de los más acérrimos enemigos del radicalismo siempre les reconoció su preocupación por las instituciones, por lo que fuere, pero tuvieron que reaccionar. Incluso hasta Carrió tuvo que reaccionar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tomaron una decisión que de antemano cualquiera sabía que iba a provocar una reacción de este tipo? Que incluso llegó a resquebrajar la coalición de gobierno, manifestar en los primeros 11 días ya diferencias. Aunque esto de la coalición de gobierno, en realidad, también lo debo corregir, porque es un eufemismo. No estamos en presencia de un gobierno de coalición política entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Esto es una coalición entre Macri, el Grupo Clarín y Techín, donde el radicalismo, desgraciadamente, y los otros partidos han sido relegados al triste papel de tener que poner la cara en el Congreso y en la calle, ya hoy en la calle no lo harían, pero en el Congreso todavía lo van a hacer, para defender las decisiones, no que toma la política, sino que toman los gerentes de corporaciones que han ido al gobierno. Hecha esta aclaración entonces, y volviendo a esto de la Corte, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hicieron esto? Que los ha llevado a la primera derrota. Tuvo que retroceder en chancletas, primero dijo que la jura se iba a postergar para febrero, y bueno, ahora prácticamente, virtualmente, ya no tiene más remedio que respetar el funcionamiento de las instituciones constitucionales, enviar los pliegos como corresponde, etc. Yo tengo para mí que hicieron esto por dos razones, una principal y otra secundaria. Yo creo que si esto hubiera pasado, si efectivamente hubieran podido llevar adelante la designación en comisión de 2 miembros de la Corte, eso dejaba sentado un precedente para designar en comisión cerca de 200 jueces que quedan vacantes a partir de la decisión del fallo Uriarte de la Corte de remover a los subrogantes. Les hubiera permitido construir un gigantesco blindaje. Cuando hablo de jueces no me refiero solamente a los jueces federales de Comodoro Pi. Lo que queda vacante por decisión de la Corte en el fallo Uriarte son jueces de todos los fueros, del fuero laboral, del fuero contencioso administrativo, que es donde se resuelven buena parte de las causas que tienen que ver con el accionar del Estado, del fuero de la seguridad social y, por supuesto, también del fuero comercial. Entonces yo creo que se jugaron el tute de que esto pasara, y si esto pasaba, designar también en comisión a estos jueces que cesan el 4 de febrero. Por eso el apuro. Hay 200 jueces que cesan el 4 de febrero, en juzgados que hoy están cubiertos por los subrogantes. Ustedes recuerden que la Corte, insisto, sacó un fallo, el denominado Uriarte, donde le dio a los subrogantes un plazo de 3 meses para que abandonaran el lugar.
Ese fallo salió el 4 de noviembre, por lo tanto, el 4 de febrero esos juzgados quedan vacantes. Y si hubiera pasado esto, imaginen ustedes el fenomenal aparato judicial que hubieran armado, que bueno, en el fuero laboral les hubiera permitido tener jueces adictos, en el de la seguridad social, en los lugares donde muchas veces terminan recalando los conflictos laborales o previsionales, etc. Esto, combinado con lo del INDEC, le daba un arma formidable a los grupos económicos concentrados que quieren que el 40% en el recorte de los argentinos, reitero, pase a la lista del pagadiós. Felizmente esa batalla la perdieron y por lo tanto van a tener que cumplir con el procedimiento constitucional. Subsidiariamente, yo creo que también el apuro tenía que ver con otro hecho que afecta a una de las partes de la coalición de gobierno, que es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, o Manieto, como ustedes quieran llamarlo, el Grupo Clarín tiene una cautelar concedida por la Corte que se le cae, no me acuerdo si el 15 o el 15 de enero. Y si bien es cierto, en enero hay feria judicial, la feria judicial no significa que no haya jueces en turno, incluido en la propia Corte Suprema de Justicia. Y no es descabellado pensar que si designaban a estos dos señores en comisión, uno de ellos, precisamente Rosenkrantz, que es juez externo del Grupo Clarín y de muchas otras empresas de grupos económicos concentrados, pudiera estar de juez en turno en esa corte y, bueno, eventualmente resolver sobre la cautelar que se caía. Creo que además esto ellos lo tenían conversado con el presidente de la Corte. Porque ustedes fíjense qué cosa curiosa. Aún los constitucionalistas más liberales, y ni que hablar más antikirchneristas, como es el caso de Daniel Sapsay, salieron con los botines de punta. Y a pesar de que hubo casi una opinión unánime de todo el mundo, de gente progresista, de juristas identificados con el gobierno, de juristas no identificados con el gobierno, de juristas declaradamente antikirchneristas, etc., el presidente de la Corte dijo: le vamos a dar la bienvenida a las designaciones o a los designados. Y yo creo que él le quiere dar la bienvenida a los designados porque me parece que él los designados los pactó con Macri. Los pactó con Macri. Porque acá estamos en otro problema, que es un problema muy serio, que se venía vislumbrando en los últimos años, pero que ahora se hace muy evidente. Lorenzetti cree que la Argentina tiene 3 presidentes. El presidente del Congreso, en este caso el presidente de las leyes, que podríamos ponerlo en cabeza del presidente provisional del Senado, cualquiera sea el apellido. El presidente de la administración, que es el presidente de la República, y él se considera el presidente de la Constitución. Él es el dueño de la Constitución. Y ha hecho una construcción que Cristina denominaba el partido judicial, realmente de un enorme poder. De un enorme poder. Imaginen ustedes, por ejemplo, que él se hizo reelegir presidente de la Corte con una anticipación de muchísimos meses, no sé, ahora no me acuerdo exactamente, pero 10 meses, 8 meses, porque él ya venía imaginando la construcción de la Corte posterior al proceso electoral. Entonces yo creo que él tenía pactado con Macri esta jugada y que por eso apuró el fallo
para dar por tierra con los jueces subrogantes. Por eso apuró el fallo para declarar de manera retroactiva la inconstitucionalidad de la ley de creación, o mejor dicho, de la última ley de composición del Consejo de la Magistratura, que le permite a él habilitar la posibilidad de volver a presidirlo él, de modo tal de seguir acumulando poder, y que por eso le dio la bienvenida, a pesar de que todo el foro lo repudiaba, a estos dos jueces. Pero reitero, esta maniobra ha quedado desbaratada por la combinación de un conjunto de factores: la movilización popular, el repudio generalizado, el quiebre de la coalición política que sostiene al gobierno, etc. Por supuesto que en este marco también se inscribe el intento de remover a la doctora Gil Carbó como cabeza del Ministerio Público Extrapoder, en este caso la Procuración Fiscal. Decisión que también inicialmente parecía imparable y que me parece que con el paso de los días se ha ido atenuando, lo que no significa que no hay que estar atentos, muy atentos. Hay que tener muy en claro que el intento de desplazar a Gil Carbó también tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, con la posibilidad de consolidar esta política económica y blindarla, así como la tienen blindada mediáticamente, blindarla judicialmente. Pero en el caso de Gil Carbó se agregan otras razones. Yo creo que detrás de la remoción de Gil Carbó se encuentra la narcocriminalidad, porque la decisión de la procuradora de crear fiscalías especializadas dio muy buenos resultados en la lucha contra la narcocriminalidad, que no es andar corriendo consumidores y ni siquiera es meter preso a dealer. Todos sabemos que cuando hablamos de la lucha contra la narcocriminalidad estamos hablando de la complicidad de los narcos con policías y de la complicidad de narcos con sectores del Poder Judicial. Esta es la verdadera lucha contra la narcocriminalidad. Y en esa lucha contra la narcocriminalidad ha habido buenos resultados desde que se creó estas fiscalías especializadas. Un ejemplo de eso fue lo que sucedió en Santa Fe. Yo le pregunto a ustedes, si alguien recuerda, ¿cuándo se metió preso a un jefe de policía vinculado con el narcotráfico y a toda una cúpula policial? Ocurrió en Santa Fe, ocurrió en Córdoba, y hace unas horas el Consejo de la Magistratura le inició el juicio político al juez federal de Orán, en la frontera con el narcotráfico, Rosales, por complicidad con el narcotráfico, también como consecuencia del accionar de esta fiscalía especializada. También creo que está detrás de esto la red de trata de personas, porque también en esa materia ha habido éxitos extraordinarios que no se registró nunca en la historia argentina. Más de 1.500 mujeres han sido rescatadas de las condiciones de esclavitud. En ese aspecto también la Fiscalía, en este caso especializada en el tema de trata de personas, ha tenido un papel relevante. Y hay algunos de los que manejan este negocio que alguna vez aparecieron fotografiados con el actual presidente de la Nación en algún cabaret de México, y entonces uno puede suponer que le están haciendo la oreja también para remover por esa razón a la procuradora. Por supuesto, también en esto influye mucho el intento de ir enfriando los juicios por violación de derechos humanos, etc. Bueno, este es más o menos el escenario en el que esto se va desenvolviendo y que ya permite ir construyendo una gesta, un perfil, digamos así, del nuevo gobierno. Hay alguna gente que me dice, no, mirá, Leopoldo, hay que regular los tiempos, no hagas profecías de carácter pesimista, porque eso va contra lo políticamente correcto, etc. Pero la verdad es que uno se sentiría, como seguramente le ocurre a ustedes, muy mal
se actúa frente a esto con hipocresía, digamos. Esto es como si yo viera que mi hijo se va a subir a un auto para salir a la ruta donde las dos gomas delanteras están evidentemente gastadas y yo no le alertara que eso, bueno, puede terminar en un accidente trágico, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque así como uno sabe cuando las gomas delanteras están gastadas, también tiene una experiencia acumulada acerca de qué ocurre cuando se aplican estos manuales. Alguna gente supuso que se venía un conservadorismo moderno, digamos, ¿no? Que no iba a aplicar totalmente la receta. Y la verdad que de moderno lo único que tiene son las formas. Cierto grado de modernidad hay. Y no hay que menospreciar la capacidad que han tenido de construir una fuerza política que logró apoyo ciudadano, cosa que no había ocurrido a lo largo de la historia argentina. Los conservadores en el pasado se sostenían en el poder, pero sobre la base del fraude patriótico, no de ganar legítimamente elecciones. Por eso la primera elección legítima que hubo en la Argentina, que fue la del 16, Irigoyen los arrasó. Y tuvieron que volver, después del golpe del 30, al fraude patriótico, que era el mismo que venían practicando antes. Entonces, digo, eso no hay que menospreciarlo. Es un logro muy importante de los grupos económicos concentrados, particularmente de su herramienta más poderosa, que son los grupos mediáticos concentrados y hegemónicos, y de los poderes fácticos de Estados Unidos, que venían intentando este camino porque felizmente el camino de los golpes de Estado está definitivamente cerrado por la experiencia acumulada por los pueblos y porque el contexto internacional no da para eso, y que han intentado esto con mayor o menor éxito en distintos lugares del continente, digamos, ¿no? Lo intentaron en Brasil, lo intentaron en su momento y lo lograron con Piñera en Chile, lo intentaron en Argentina y tuvieron éxito. Entonces eso no hay que menospreciarlo y hay que estar muy atentos a cómo enfrentar un nuevo desafío, que es cómo competir con un conservadorismo que se presenta moderno en sus formas y que ha logrado naturalizar lenguajes, ¿no? Como por ejemplo decir, che, esto está bueno, ¿no? Está bueno esto. O naturalizar el lenguaje que significó, y bueno, hay que cambiar, ¿no? Fue un acierto, Cambiemos, digamos, porque Cambiemos se conecta a muchas cosas que se mueven en el consciente y en el inconsciente de las personas como individuos y en el consciente colectivo de una sociedad. Bueno, y ese lenguaje lo van a consolidar a través de esta protección mediática que tuvieron, que tienen y que seguirán teniendo en la medida en que sirvan los intereses de los grupos económicos concentrados y los poderes fácticos de Estados Unidos. Ahora a nosotros, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, los que estamos en el campo popular, se nos viene un apagón mediático, digamos, que, por supuesto, vamos a saber superar, porque el movimiento popular argentino siempre ha encontrado la manera, aún en condiciones peores que esta, porque más apagón mediático que en las dictaduras militares es imposible, vamos a encontrar la manera de expresarnos. Pero hay que tener en cuenta todos estos elementos. Ahora, que sean un conservadorismo moderno en lo formal no significa que no sean el conservadorismo de siempre en el fondo, y reitero lo que dije al principio de esta charla, aún más brutal que las experiencias que se han registrado en este sentido en el pasado. Todos sabemos que
la línea divisoria más importante entre lo que se caracteriza como movimiento popular y los sectores conservadores es la distribución del ingreso. Cada vez que la distribución del ingreso se inclinó en favor de los sectores populares, estos grupos económicos concentrados encontraron la forma de tumbar a esos gobiernos populares. Ocurrió en el 30 con el irigoyenismo. No de casualidad se dice que el irigoyenismo representaba el desarrollo y crecimiento de los sectores medios, fundamentalmente de los inmigrantes, que llegaron y efectivamente encontraron en el radicalismo la herramienta política que les permitió no solamente participar en la institucionalidad de la Argentina votando, sino que a partir de allí conquistar posiciones en lo que se denominaba la distribución del ingreso, que en aquel momento era favorable a la oligarquía vacuna particularmente. Ocurrió con el peronismo, claramente, en la década del 50, también lo resolvieron de la misma manera, esa inclinación en favor de la distribución del ingreso de los sectores populares la resolvieron con el golpe de Estado del 55. Ocurrió en el gobierno de Arturo Illia. Yo voy a decir algo que por ahí aparece como un aviso de mi pertenencia cultural y de mi tradición política, que no la he perdido a pesar de la expulsión en el partido. Yo de esto no quiero ni hablar porque creo que la expulsión, que fue el 16 de diciembre de este mes, la hicieron precisamente para que nosotros habláramos de nuestra situación personal justo en el momento que estaban haciendo este brutal ajuste, estaban llevando adelante... No, seguro, además que ellos se queden con el macrismo, nosotros nos quedamos con el irigoyenismo y el alfonsinismo y estamos más cómodos. Pero digo, en realidad he dicho todo esto para pasar el aviso en favor del gobierno de Illia. En el 66, cuando el golpe de Estado lo derroca Illia, fue el momento en que más se inclinó la distribución del ingreso en favor de los sectores del trabajo. Se llegó a distribuir en favor de los sectores del trabajo el 52% del Producto Bruto Interno. También estuvo muy favorecido por circunstancias que incluso el propio Perón no había tenido a favor. Ustedes recuerdan, bueno, ustedes, los que tienen algunos años encima, Illia le vendió una cosecha completa de manera directa a China de trigo, a pesar de que China ni siquiera estaba integrada todavía en Naciones Unidas. La inflación mensual rondaba el 0,5, todo eso actuó en favor de esta posibilidad. Pero lo derrocaron por eso, y por algunas cosas más, porque, por ejemplo, anuló los contratos de petróleo que beneficiaban a las 7 hermanas, sancionó la ley de medicamentos que afectó a los laboratorios internacionales, salario mínimo vital y móvil, y le dijo a Onganía, que era jefe del ejército, el día que lo echó, cuando fue a su despacho, a reclamarle que enviara tropas argentinas a la invasión norteamericana en Santo Domingo, y él le dijo: yo no voy a mandar ningún soldado argentino a que ponga el pie y intervenga en otro país de América Latina, etc. Y por supuesto, esa puja por la distribución del ingreso es lo que caracterizó estos últimos 12 años. Básicamente, eso fue lo que caracterizó. Ellos siempre, digo, los sectores de la derecha, han utilizado para derrocar a estos gobiernos, aun cuando lo hacían con el expediente más fácil del golpe de Estado, la criminalización de los gobiernos populares, la criminalización de la política y de las luchas sociales. ¿Cómo desgastaban a los gobiernos populares? Fue siempre el mismo patrón. En este caso, con la corrupción, criminalizando,
diciendo que la presidenta era la que había mandado a matar a Nisman, o que el hijo de la presidenta tenía con la ex ministra de Defensa una cuenta de 40 millones de dólares en un banco que después desmintió, porque ni siquiera el capital del banco donde decían que estaba la cuenta eran 40 millones de dólares. Pero son herramientas que son fuertes, poderosas. Cuando hablamos de la campaña de Macri, más allá, reitero, de que debemos tener respeto por la habilidad con que fue llevada adelante, también de lo que estamos hablando es de esto. En realidad, la campaña para lograr el éxito de la restauración conservadora no fue la campaña electoral propiamente dicha. La campaña fue la que se desarrolló con este desgaste, con esta descalificación del gobierno popular en los últimos años desde estos poderes mediáticos de carácter hegemónico. El ejemplo más contundente, más claro de cómo actúan como mercenarios es el caso Lanata. Es el caso más contundente. Digo, ¿por qué? Porque típicamente actuó como un mercenario. Le armaron un programa para criminalizar al gobierno popular, para que todos los domingos apareciera un supuesto hecho de corrupción, algunos descabellados, la sugerencia de que había plata escondida debajo de la tumba de Kirchner, bueno, desde ya la idea de que la presidenta lo mató a Nisman, en fin, todas esas cosas, le armaron el programa, se lo financiaron como se hace con un mercenario, y terminada su tarea, embolsó 10 millones de dólares que le dio Manieto, se fue a Miami o se está por ir a Miami a seguir cumpliendo con su misión de mercenario en otro lugar de la tierra. En este caso, no sé, se pondrá seguramente a desestabilizar gobiernos de Centroamérica o gobiernos populares del continente. Pero es el caso típico que confirma que efectivamente estuvimos durante muchos años frente a una operación de mercenarios que, actuando en función de estos intereses económicos concentrados, criminalizaron la política, porque también es parte esencial de la tarea que ellos llevan adelante, y el gobierno. Pero no fue del todo suficiente. La tarea de demolición y desgaste fue fuerte, pero estuvimos ahí de que la política le ganara al marketing. Estuvimos cerquita de que la política le ganara al marketing. ¿Y por qué estuvimos cerquita? Porque a pesar de todo esto que nos está ocurriendo, nosotros debemos celebrar estos 32 años de democracia. Pero no celebrarlos exclusivamente por los derechos que hemos ido conquistando, que son infinitos, de todo tipo, en el campo que abarquemos, los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos políticos propiamente dicho. Yo creo que estos 32 años los debemos celebrar fundamentalmente porque nos permitieron un gran aprendizaje que antes no habíamos hecho los argentinos, porque antes vivíamos todo el tiempo metidos en el túnel y en la oscuridad de las represiones, de las dictaduras militares, de las represiones culturales, del autoritarismo cultural, y nunca habíamos hecho una experiencia tan extensa de ejercicio de acierto y error. Cuando se produjo el golpe de Estado económico contra Alfonsín en el 89, la sociedad todavía no estaba preparada para visualizarlo. No habíamos hecho suficiente experiencia. Para la gente un golpe de Estado en el 89 era el de los militares. Cuando sonaba la marcha de San Lorenzo en las radios, salían los militares con sus tanques y derrocaban un gobierno. Ese era un golpe de Estado. Explicar el golpe de Estado económico era muy complejo. ¿Por qué? Bueno, porque significaba explicar cómo se mueven las relaciones de poder en una sociedad. Y todavía era pronto para que los argentinos supiéramos cómo se mueven las relaciones de poder en una sociedad. Hoy ya no. Hoy hay infinidad de argentinos que saben cómo se mueven las relaciones de poder, que saben lo que significa
el peso de las corporaciones, de los grupos económicos concentrados, que tienen en claro el rol que jugaron los poderes fácticos de Estados Unidos, y no solamente en Argentina, por alguna razón, durante muchísimo tiempo, en esta última década y un poco más, América Latina dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos, porque se ha elevado el nivel de conciencia de la sociedad. ¿Y por qué se elevó el nivel de conciencia de la sociedad? Porque pudimos hacer este aprendizaje, este ejercicio de acierto-error, que nos ha llevado además a otra cosa muy importante, que es comprender que los que pensamos parecido tenemos que estar juntos. Algo que antes no entendíamos, no comprendíamos. Nos dividían falsas antinomias. Se ha terminado no solamente las falsas antinomias, como consecuencia del aprendizaje que hemos hecho. Yo, una de las cosas que más valoré de Cristina fue cuando hace 3 o 4 años, en la inauguración de la Asamblea Legislativa, los 1 de marzo, dijo, dirigiéndose al bloque radical: ustedes nos enseñaron a nosotros lo que es la democracia. ¿Y por qué lo valoré? No porque se lo dijera al radicalismo. Lo valoré porque, dicho desde un peronista, era un reconocimiento muy fuerte, porque un peronista en realidad no tenía por qué tenerle tanto amor a la democracia, porque la democracia lo excluía, lo proscribía, lo perseguía, no lo dejaba votar, lo metía preso. Entonces era un reconocimiento muy fuerte. A mí me hubiera gustado también que un radical le dijera desde su banca: bueno, nosotros reconocemos que ustedes nos enseñaron a nosotros lo que es la justicia social y la justicia distributiva. Pero bueno, no ocurrió. Pero la verdad es que... Pero la verdad es que es cierto. Hemos podido, con esta experiencia que hemos hecho todos y que nos permite juntarnos a los que pensamos parecido, hemos podido hacer una síntesis entre igualdad y libertad. En la década del 50, muchos luchaban contra el gobierno de Perón en nombre de la libertad. Algunos lo hacían de manera genuina y otros lo hacían como pretexto. El peronismo durante muchísimo tiempo luchó en favor de la justicia social y lo tenía como una prioridad, que es lo mismo que decir que uno lucha en favor de la igualdad. Eso lo hemos podido sintetizar, por eso también se ha podido crear este nuevo sujeto político que llamamos Movimiento Nacional y Popular y Democrático, que es un nuevo sujeto político. Y por eso hemos podido avanzar en un camino donde podemos sentarnos todos, radicales, peronistas, comunistas, de izquierda, progresistas, o simplemente hombres y mujeres que tal vez nunca asuman una adscripción política, pero que se sienten identificados con estos valores, con estos principios. En estos 32 años la gente aprendió quiénes fueron los mejores y los peores presidentes de la democracia. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier ciudadano común quiénes fueron los mejores, te van a decir con sencillez Alfonsín, Néstor y Cristina. Y si vos le preguntás quiénes fueron los peores, también con la misma sencillez te van a decir Menem y De la Rúa, que paradójicamente corresponden a los mismos espacios políticos. Por eso yo creo que no es tan difícil el camino que tenemos por delante. Va a ser sí duro y difícil para todos nosotros, para el conjunto del pueblo argentino, el intento que van a llevar adelante para tratar de hacernos retroceder. Pero les va a costar, precisamente por esto que estamos reflexionando. La gente sabe que el alfonsinismo trajo democracia para siempre y que Néstor y Cristina trajeron patria para todos. La gente lo sabe eso. Y la gente sabe que en esos dos escenarios fue cuando más derechos conquistó. En el primer escenario de la democracia del 83
y en estos últimos 12 años. La gente sabe que la ley de divorcio y patria potestad de Alfonsín está emparentada con la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género de Kirchner. La gente sabe que los juicios a las juntas que inició Alfonsín se emparentan con los que hoy se están llevando adelante y que se han ampliado hacia los responsables civiles de la dictadura. La gente sabe que el esfuerzo que hizo Alfonsín por fundar el Mercosur se proyectó, se amplió con el esfuerzo que hizo Kirchner por fundar UNASUR, la CELAC y darle más volumen y más entidad a la integración latinoamericana. Por eso la gente ayer sintió vergüenza ajena cuando lo vio a Macri sentado en la reunión del Mercosur. Que esa fue otra gran derrota política de las primeras que tuvo en estos 11 días. Él había anunciado que iba a pedir la aplicación de la cláusula democrática para que se excluyera a Venezuela, un desatino. Y tuvo que retroceder aún antes de llegar a la reunión del Mercosur, porque Brasil y Uruguay le dijeron, esto no pasa. Pero así todo, en su afán de darle una señal a Estados Unidos de que tiene un alineamiento automático con esa política exterior, llevó adelante este reclamo por los presos políticos, que constituyó, además de un hecho ridículo, constituyó un grave retroceso, porque más allá de las diferencias políticas enormes que yo tengo con Macri, de alguna manera, en definitiva, el presidente de la Nación Argentina me representa cuando va a un foro internacional, nos representa a todos. Y la verdad que como país sufrimos un enorme retroceso, porque es la primera vez en 32 años de democracia que en vez de ir a favorecer la armonía regional, vamos a romper la armonía regional. Alfonsín la favoreció cuando hizo la paz con Chile y fundó el Mercosur. Kirchner cuando hizo el UNASUR, cuando evitó un conflicto entre Colombia y Venezuela. Siempre hemos favorecido la armonía regional. Es muy fácil juntar la imagen de Alfonsín cuando Estados Unidos intentaba invadir Nicaragua en el jardín de la Casa Blanca, cuando tiró el discurso que llevaba escrito diciéndole a Reagan: las democracias no vamos a permitir que ustedes vuelvan a invadir un país del continente y violen el principio de no intervención, con la imagen de Kirchner diciéndole a Bush en Mar del Plata: no vamos a ser sirvientes en el ALCA. Entonces, todo eso ayer desaparece con este gesto indigno y ridículo de un presidente argentino que va a conspirar contra la armonía regional. ¿Y por qué va a conspirar contra la armonía regional? Porque es un agente de las políticas que pretenden llevar adelante la destrucción de esos espacios regionales, para favorecer el Tratado del Pacífico, para favorecer los tratados de libre comercio que vienen de la mano del Tratado del Pacífico. Y los tratados de libre comercio, si se materializan y se concretan, van a destruir la industria nacional, junto con estas decisiones que se están adoptando, obviamente. ¿Por qué? Porque los países centrales lo que quieren a partir de las crisis que están viviendo es colocar sus excedentes de producción, están desesperados, por eso necesitan otro ALCA para avanzar por otro camino, en este caso concretamente a través de lo que denominan el Tratado del Pacífico. Entonces, es todo un proyecto el que está en marcha, pero también hay toda una sociedad que está muy alerta frente a todo esto que está sucediendo. El único error que nosotros podemos cometer, bueno, no digo el único, pero el error más grave que nosotros podemos cometer, es si no somos capaces de cuidar la unidad y la coherencia, la unidad conceptual y la coherencia de lo que denominamos el movimiento popular argentino o el movimiento nacional. Por eso yo los invito a que, del mismo modo que ustedes, como acababan de describirlo, se apropiaron de los derechos y los salieron a defender, incluso yendo mucho más allá de donde habían ido o alcanzado los dirigentes, y particularmente en la segunda etapa, los invito a que también se apropien de ese movimiento nacional. Todos reconocemos, y yo particularmente lo hago siempre,
que el peronismo tiene un predominio. Es un movimiento popular muy extendido y tiene nítidamente un predominio. Pero el movimiento popular es de todos. No puede quedar atrapado en la interna de uno de los partidos, porque en realidad hoy ya no hay más bipartidismo en la Argentina. Así como desapareció la vieja antinomia que dividía peronistas y antiperonistas, también ha desaparecido el bipartidismo. Ya no existe más el PJ y la UCR o el radicalismo como lo conocíamos. Ni uno ni otro. Hoy hay bifrentismo en la Argentina. ¿Por qué? Porque es la consecuencia natural de este aprendizaje que hicimos. ¿Para qué vamos a seguir en vereda diferente los que pensamos parecido? Entonces vamos buscando las mismas veredas. Y ahí es donde empieza a aparecer el bifrentismo. Pero no solamente hay bifrentismo porque hubo balotaje y cuando hay balotaje en vez de elección hay una opción. No. Hay bifrentismo porque efectivamente hay una divisoria de aguas muy nítida, muy clara, entre el pensamiento conservador y el pensamiento popular, nacional, etcétera, que junta lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor del progresismo y lo mejor de la ciudadanía independiente, pero realmente independiente, que toma posición a partir del nivel de conciencia que adquirió en estos 32 años de democracia. Entonces, a cuidar mucho eso. Esa puede ser nuestra mayor debilidad. Si somos capaces de cuidar esa unidad y esa coherencia conceptual, si somos capaces de mantenernos en la calle, que es el límite para la derecha, a la derecha se la frena ocupando los espacios públicos. Si somos capaces de hacer estas dos cosas, entonces sí, como decía el amigo que nos presentó, vamos a volver, pero vamos a volver con mucha más experiencia y vamos a volver para continuar con la tarea que quedó inconclusa. Gracias.